Ahora, en el 2012, estamos a ver si los sistemas robóticos o de control remoto de catéteres nos pueden ayudar a sacarnos de las pesadillas en electrofisiología. El problema es que la complejidad de los casos que tenemos en electrofisiología cada vez es mayor. Hay 3 sistemas robóticos que voy a discutir en esta presentación. Fundamentalmente me voy a centrar en el Hansen, en Stereotaxis. No voy a hablar del Magnetex. España tiene al experto mundial en este sistema y les refiero al doctor Merino para detalles en ese sistema. Como decía, la complejidad de los procedimientos en electrofisiología está creciendo. La ablación de fibrilación auricular es el procedimiento más común en laboratorios terciarios en todo el mundo. Cada vez se hace más ablación de fibrilación persistente. Por lo menos en Estados Unidos es prácticamente más de la mitad de las fibrilaciones que se ablacionan son persistentes, lo cual por definición lleva aparejado tener que hacer procedimientos repetidos y tener que ablacionar flúteres atípicos con mayor complejidad. Y por otro lado, la taquicardia ventricular, en el contexto de enfermedad cardíaca estructural, sea isquémica o no isquémica, es el procedimiento que más está creciendo en Estados Unidos, por lo menos en sitios terciarios. ¿Cómo nos pueden ayudar los sistemas remotos? El sistema de Stereotaxis es el primero que voy a discutir. Como bien conocen, es un sistema que consiste en tener 2 imanes gigantes, que son imanes pasivos, que están activos todo el tiempo, o sea, son imanes que no se modula su campo magnético, lo único que se modula es su posición. Y el sistema lo que hace es variar la posición de estos 2 imanes al lado del tórax del paciente, de manera que se crean unos campos magnéticos donde está el catéter. El catéter que se introduce es un catéter que tiene 3 imanes pasivos y cuya orientación y cuya tendencia a movimiento se manipula por el campo magnético externo. Este sistema no mueve realmente el catéter, simplemente crea una tendencia por el catéter a ir a una otra dirección, que es lo que se modula. El catéter tiene que ser empujado o retraído por un motor y realmente uno lo introduce en el tórax. Esto es un paciente que hicimos un mapeo del tracto de salida ventrículo derecho, donde se fusiona el mapeo tridimensional con la fluoroscopía y se ve la posición del catéter. Y uno modula el campo magnético, se ve indicado en estas flechas, a dónde quiere que el catéter vaya, y una vez que uno pues condiciona el campo magnético, la dirección del campo magnético, empuja con el motor y el catéter va o viene. Se han hecho muchos estudios, les presento aquí uno del grupo de Natale en ablación de fibrilación auricular, y bueno, sin entrar en detalles de este estudio, lo importante es que realmente el sistema sí que ayuda a navegar el catéter y a llevarlo a donde uno quiera. Es muy seguro. Lleva un tiempo de preparación, bueno, pues todo el aparataje hay que prepararlo y eso lleva tiempo y añade tiempo al procedimiento. Tiene poca presión en el tejido, de manera que efectivamente el campo magnético lleva el catéter a donde uno quiera, pero si uno quiere tener contacto y hacer presión en el tejido para poder hacer una ablación efectiva, no es muy bueno. Así que la capacidad ablativa del catéter es mediocre. Esto es mi opinión, como casi todo lo que voy a hablar es mi opinión. Cada uno puede tener otras. Realmente el catéter mejoró un poquito con los diseños posteriores a la primera versión en la que se añadió el sistema irrigado. Aún así, requiere más potencia para hacer una ablación que un catéter manual. No está claro que haya mejorado los resultados de ablaciones. Esto es una foto de la primera experiencia cuando el catéter era simplemente un catéter de 4 milímetros. Tenía muchísima incidencia de carbonización, fundamentalmente porque el contacto y la presión en el tejido no era óptima. En mi experiencia personal, utilicé este sistema cuando me cambié a Houston y allí hicimos 35 casos de fibrilación consecutivos, de fibrilación auricular. Vimos que efectivamente el tiempo de radioscopia disminuía. Realmente uno se puede sentar y mueve el catéter sin tener que hacer mucha radioscopia. Pero en todos los casos tuve que recurrir a un catéter manual para terminar el procedimiento, fundamentalmente por problemas ablacionando la vena pulmonar inferior derecha, en la que uno va transeptal, el catéter tiene que volver desde la derecha a la izquierda y luego de la izquierda a la derecha para entrar en la vena. Y realmente el campo magnético no puede sujetar el catéter en ese sitio. Una cosa importante que hay que reseñar en los sistemas magnéticos es que para que el campo magnético pueda mover el catéter por definición tiene que ser muy ligero.
Es un catéter que no tiene cuerpo prácticamente. Es muy ligero para que pueda seguir el campo magnético. Después de esta experiencia con fibrilación auricular, bueno, empecé a utilizarlo para taquicardias ventriculares y realmente ahí es donde yo vi la utilidad. Como había demostrado el grupo de Vivek Reddy, realmente uno puede crear, particularmente en el epicardio, mapas de sustrato, mapas de voltaje, de sustrato de taquicardia ventricular con muy poca radioscopia. En este estudio, yo no sé si lo hicieron a propósito para impresionar a la gente, pero el tiempo de radioscopia para crear mapa detallado del epicardio eran 27 segundos de media. Segundos, no minutos. En mi experiencia, realmente el catéter estereotaxis en el epicardio se mueve muy bien. Esto es un ejemplo reciente, un paciente con taquicardia ventricular. Esta era una cardiopatía no isquémica, pero muy severa, con una fracción de eyección del 10%, tan severa que durante el procedimiento tuvimos que apoyar hemodinámicamente al paciente con un impela. Esto está succionando sangre del ventrículo izquierdo y bombeándola en la aorta para apoyar hemodinámicamente al paciente. Y aquí tenemos el catéter en el epicardio, que realmente se mueve muy bien en el epicardio siguiendo el sistema de estereotaxis. El problema de contacto en el epicardio no es tan grande como cuando uno está endovascular, porque el catéter está atrapado ahí, no tiene dónde ir y el contacto es consistentemente bueno. Se pueden crear unos mapas del sustrato epicárdico muy densos, 580 puntos, como veis aquí, con mínima radioscopia. Y en este caso, pues era un paciente que en el endocardio no tenía prácticamente ninguna escara, sin embargo en el epicardio tenía un área de bajo voltaje importantísima, que era donde venía la taquicardia, donde estaba el sustrato. Como se ve aquí, este era un paciente en esta localización, teníamos en ritmo sinusal un potencial retrasado que está bien pasado el QRS durante el ritmo sinusal. Durante la estimulación en el ventrículo derecho se ve que este potencial sigue después del QRS, pero al inducir taquicardia se ve que el potencial es mesodiastólico durante la taquicardia, indicando que estaba en el circuito de reentrada. Y esta es mi experiencia con el estereotaxis. Ahora mismo prácticamente la utilizo exclusivamente en taquicardias ventriculares que requieran mapeo epicárdico. Con el Hansen es una historia distinta. El Hansen es un robot en el sentido más estricto de la palabra. Es una vaina metálica muy rígida, que es hueca, donde uno pone el catéter dentro, y la vaina tiene 4 cables dentro de lo que es el tubo, uno el norte, sur, este y oeste, y lo que hace la computadora es tirar de esos cables con diferentes tensiones, en diferentes combinaciones, para crear una curvatura y llevar el catéter donde uno quiera. Uno manipula el catéter manipulando esta palanquita, guiada o bien por la radioscopia o bien por el sistema de mapeo, de manera que si uno tiene esta imagen aquí y uno quiere ir hacia la derecha en esta imagen, pues mueve esta palanquita hacia la derecha y el catéter sigue. Tiene acoplado un sistema de medición del contacto que es bastante primitivo, que consiste simplemente en que el aparato empuja y tira del catéter dentro de esta vaina 1 milímetro 4 veces por segundo. Está continuamente empujando y tirando. Y lo que hace es medir la fuerza que cuesta mover el catéter un poquito. Y eso es, una medida indirecta del contacto que uno tiene con el tejido. Se ha utilizado, el primer trabajo publicado utilizando este sistema en fibrilación auricular se publicó también para el grupo de Natale. Y realmente confirmó que la manipulación de catéter es efectiva, es muy intuitiva. El catéter va donde uno quiere que vaya. Tiene estabilidad y contacto que son excelentes. También lleva un tiempo de preparación para empezar el procedimiento. Está claro que hay por lo menos la percepción de un incremento del riesgo de perforación. El catéter es rígido. El catéter es rígido y si uno lo empuja contra el tejido, va a perforar el tejido. Al contrario, eso nunca pasaría con estereotaxis porque el catéter es tan blando que nunca perforaría. Y bueno, ya veremos cómo tratamos cómo intentamos sortear ese riesgo. Hay una curva de aprendizaje y lo que no sabemos todavía es si va a haber diferencias en los resultados en fibrilación. Ahora mismo hay un estudio randomizado en Estados Unidos comparando en fibrilación auricular paroxística ablación manual con ablación robótica. Publicado ayer, publicamos un sondeo mundial de los centros donde más experiencia hay utilizando el robot en la ablación de fibrilación auricular. Realmente los datos son consistentes.
El riesgo de complicaciones en total es como de 3,8%, complicaciones en general, que van desde acceso vascular a perforación, no son mayores que lo que está reportado con radiofrecuencia y catéter manual. Mi experiencia particular con el catéter Hansen lo tenemos desde febrero del 2008. Fue muy agresivo. Al principio lo quería utilizar, quería ver a dónde nos podía llevar esta tecnología. Y tuve un periodo de luna de miel breve, donde me parecía que era fantástico. Realmente el catéter se maneja muy bien y es intuitivo, pero luego tuve varias complicaciones que me llevaron a ser un poco más conservador en su utilización. Poco a poco seguí acumulando más experiencia y hasta ver los resultados y los beneficios que puede dar durante el procedimiento de ablación de fibrilación. Eso me lleva, ahora estamos intentando ver qué más se puede hacer con el robot. Esto es mi curva de aprendizaje, los primeros 105 casos. Esto lo presentamos en el Heart Rhythm hace 2 años. Y lo que tenemos aquí es el tiempo de procedimiento en negro y el tiempo de radioscopia en rojo, comparado con los 30 previos casos hechos manualmente. El tiempo de procedimiento en los primeros 35 casos hechos con el Hansen no era significativamente distinto de mi experiencia manual, una mediana de 220 minutos, pero vemos que con más experiencia uno va haciéndose mejor. Yo tampoco puedo excluir que yo me haya hecho mejor simplemente por tener más experiencia con la ablación o es culpa todo del robot, pero realmente a partir de 35 casos vimos que el tiempo de procedimiento se disminuye a una mediana de 150 minutos y el tiempo de fluoroscopia espectacularmente bajado de una mediana de 45 a una mediana de 4,5 minutos. Esto es procedimiento total, o sea, el tiempo de fluoroscopia total. Básicamente, cuando uno domina el sistema, después de entrar en la aurícula izquierda, no hay que hacer radioscopia, porque el catéter va donde uno quiere que vaya. Si uno piensa por qué utilizamos la radioscopia durante un caso, es cuando el catéter no va. Si tenemos un sistema de mapeo tridimensional y vemos el catéter, si el catéter no va donde uno quiere que vaya, utilizando cualquier manipulación en el catéter, entonces hay que mirar. Con el robot eso no pasa. En general, va donde uno quiere que vaya. Mis complicaciones, inicialmente, en los casos 6, 8 y 11, tuvimos perforaciones que requirieron pericardiocentesis. Ninguna fue quirúrgica. Y bueno, son cosas que pasan. El catéter es, primero, que en aquella época no teníamos el sistema de contacto, no estaba disponible. Segundo, que utilizábamos una potencia de radiofrecuencia mucho mayor de la que se utiliza ahora, que yo utilizo ahora. Aquí estábamos 35 vatios mínimo, realmente no hace falta más de 25. Y realmente, bueno, pues es la curva de aprendizaje en cualquier tecnología que uno tiene que pasar. ¿Cuáles son los desafíos en fibrilación auricular? Bueno, pues realmente sabemos que el aislamiento de las venas pulmonares tiene un techo de efectividad, que bueno, según los casos, según a quien preguntas, puede ser 65-85%. ¿Por qué fallamos? Pues una gran parte de los fallos son fallos técnicos, fallos en que no somos suficientemente buenos en conseguir aislamiento de las venas pulmonares, o las venas se reconectan. También hay fallos de paradigma, que no entendemos la fibrilación, que estamos ablacionando venas cuando realmente puede no ser el origen de la fibrilación auricular. Yo creo que en lo que está indicado aquí en amarillo, el Hansen puede ayudar en mejorar técnicamente nuestro éxito en conseguir aislamiento de las venas pulmonares, eliminar reconexiones y probablemente reducir las repeticiones del procedimiento. Estos son ejemplos de cómo se manipula el catéter en situaciones un poco no convencionales. Aquí estoy ablacionando dentro del seno coronario. Cuando uno ablaciona dentro del seno coronario, la capacidad de manipular un catéter manualmente es muy limitada. El catéter está atrapado en el seno coronario, puede uno flexionarlo o extenderlo, va a hacer lo que quiera. Es muy difícil controlarlo. Mientras que con el robot uno retiene la capacidad aquí de ir anterior o posterior dentro del seno coronario, ir en el techo o bajar hacia abajo dentro del seno coronario. Estos son otros ejemplos, también ablacionando con el robot dentro del seno coronario, donde pueden elegir ir hacia el techo o ir posterior. Fíjense aquí donde está el catéter decapolar en el seno coronario, ir muy posterior hacia la pared posterior del seno coronario. Se puede, aquí estoy ablacionando en el aspecto más antero-inferior del septo interauricular, en la aurícula izquierda, estoy cruzando transeptal, me voy muy anterior y muy septal, consiguiendo una posición que es realmente difícil de conseguir estabilidad manualmente. Esto es un caso de fibrilación auricular
donde tenía el paciente persistencia de la vena cava superior izquierda, con un seno coronario gigantesco donde cabía el lazo entero. Y aquí ven que tengo un decapolar, el lazo dentro del seno coronario o de la vena cava superior izquierda. Y con el robot puedo manipularlo de manera que puedo ir posterior, anterior y con una estabilidad, como pueden ver aquí, simplemente ver que se mueve el corazón, pero el robot no. El lazo se mueve con el latido, pero el robot sigue quieto. Más allá de la fibrilación auricular, realmente es atractivo la combinación de una manipulación del catéter estable con mapeo efectivo y preciso en 3 dimensiones. Eso tiene interés no solo para fibrilación auricular, pero para otras intervenciones. En taquicardia ventricular tenemos un par de casos, bueno, ya 4 casos de reparación en válvulas protésicas que tienen insuficiencia por dehiscencia y insuficiencia paravalvular. Lo hemos arreglado utilizando el robot. Hemos puesto un stent en la arteria pulmonar en un paciente con trasplante pulmonar. Con más detalle, sí que quiero discutir nuestra experiencia en ablación de taquicardia ventricular en el ventrículo izquierdo con el Hansen. Esto lo publicamos en diciembre. Y bueno, aquí presentamos 23 casos, ya llevamos 35 de taquicardia ventricular. En pacientes complejos, esto es un paciente con un infarto inferior extenso y taquicardia ventricular que daba lugar a descargas del desfibrilador. Aquí hemos hecho un mapa bien detallado con el robot, simplemente manipulando. Como ven aquí, el robot está pasado transeptalmente, transmitral, y luego el brazo robótico dentro del ventrículo izquierdo. Se puede llegar hasta el ápex sin problema, tiene suficiente longitud. Y aquí en este mapa detallado del sustrato de taquicardia ventricular, pues se puede ver que todos los parámetros usuales de ablación de taquicardia ventricular, donde hicimos el pace mapping, que coincidía en el sitio punto 1 aquí, al borde de la escara, con un tiempo entre la estimulación y el QRS muy corto. El QRS es perfecto, prácticamente igual. La señal de taquicardia aquí corresponde, el retraso entre la señal y el QRS corresponde con el retraso en la estimulación y el QRS durante la estimulación. En el sitio punto 2, aquí tenemos un tiempo desde la estimulación al QRS más largo, pero también el QRS es un match perfecto. Y durante taquicardia tenemos un potencial en medio de la diástole. Corresponde con lo que se hace normalmente con una ablación de taquicardia ventricular. Más importante quizás sea la estabilidad del catéter durante la ablación en taquicardia ventricular. Aquí tenemos un paciente muy similar con un infarto ápico septal y taquicardia ventricular. Aquí estoy en la oblicua izquierda, en la proyección oblicua izquierda estoy yendo transseptal, luego transmitral y luego girando el catéter hacia el septo. En la oblicua derecha se ve que estoy bastante apical. Y aquí en la imagen de eco intracardíaco se ve el catéter robótico de ablación que está curvado tocando el septo, como se vería aquí. Estoy tocando el septo y según aplico radiofrecuencia, pueden ver que el catéter prácticamente no se mueve. Hace contacto con el septo, se ve como la parte ablacionada se pone más ecogénica y se ve la irrigación de esos catéter termoculo irrigado. Pero como se puede ver que el catéter no se mueve, que la estabilidad del catéter durante la ablación es excelente. Otro ejemplo, para que vean que no solo es en el septo, sino que esto es una paciente que tenía un infarto posterior lateral y taquicardia ventricular. Estamos yendo en esta proyección oblicua izquierda transseptal, transmitral, y luego el catéter robótico está orientado hacia la base lateral del ventrículo izquierdo. En la oblicua derecha se ve como estoy curvado. En la eco intracardíaco van a ver aquí cómo se desarrolla una lesión. El catéter viene por aquí transmitral y está orientado para tener contacto. Y bueno, realmente es que no se mueve y se ve el miocardio ecogénico según uno aplica la radiofrecuencia. Con lo cual, realmente beneficia a la hora de obtener una ablación efectiva. Otro ejemplo, un paciente que tenía un dispositivo de soporte del ventrículo izquierdo, donde está la cánula en el ápex del ventrículo izquierdo, succionando sangre del ventrículo izquierdo y luego bombeándola en la aorta. Aquí se ve en la eco intracardíaco la cánula. Esto es muy difícil de manipular el catéter porque el ventrículo izquierdo está muy pequeño. Se ve como aquí estoy transeptalmente con el catéter casi apical, totalmente apical, ablacionando el sustrato que era un infarto inferior.
alrededor de la cánula con una manipulación efectiva del catéter. Otro caso, también complejo, un paciente con hipertrofia, miocardiopatía hipertrófica apical, la variante apical, pero ya muy cronificada con dilatación del ápex, donde aquí hay una cicatriz, que bueno, esto está todo muerto, y bueno, muy difícil manipular el catéter transeptalmente, manualmente pues era difícil, pues como se ve la hipertrofia es tan severa que solo deja un canalito pequeñito aquí entre el músculo apical y luego ya en lo que es el ápex dilatado, el aneurisma, aquí teníamos el catéter metido. Con el robot retenemos la capacidad de mover la punta y flexionarla para abajo y para arriba. Como se ve aquí en la eco intracardíaca, el catéter de ablación aquí para abajo, luego para arriba, y mientras ablacionamos se ve como el miocardio se pone ecogénico, demostrando que realmente estamos consiguiendo una lesión. Y este es el mapeo tridimensional de Carto de este paciente. Una paciente más, una paciente con taquicardia del tracto de salida, no sabíamos claramente si era del derecho o del izquierdo, empezamos por la derecha. Aquí en la eco intracardíaca se ve el tracto de salida del ventrículo derecho, con la válvula pulmónica, aquí está la válvula aórtica. Mapeamos aquí, no teníamos unos buenos tiempos, ahí no estaba muy precoz la señal. Nos fuimos a la izquierda y esto es lo más interesante. Estamos yendo transeptal, transmitral y luego otra vez para arriba, en una posición completamente subaórtica, debajo de la válvula aórtica. Aquí se ve en diástole la punta del catéter, en sístole está aquí. Y miren, en la aurícula izquierda lo que está haciendo el catéter y aquí está estable. Esta es una posición que con las manos uno puede conseguir quizá 20 segundos, pero en 3 latidos o respira el paciente, se te desmorona todo. Con el catéter robótico se mantiene esa posición, si uno no lo toca, ahí se queda. Otro ejemplo muy similar, no voy a meterme en más detalles, simplemente que se puede conseguir posicionar el catéter subaórtico sin grandes problemas. 2 palabras sobre casos no electrofisiológicos, muy rápidamente. Era un paciente aquí con una válvula protésica que había hecho una dehiscencia y tenía insuficiencia mitral por flujo de sangre en la dehiscencia. Los intervencionistas intentaron cerrarlo con un dispositivo para cerrar comunicaciones interventriculares, pero yo les vi trabajando y era una cosa ridícula. Estaban prácticamente aleatoriamente intentando pasar un alambre guía por el agujerito sin ver. Combinando el robot y su estabilidad con el mapeo tridimensional, hice un mapa del anillo mitral, me dijo el ecocardiografista dónde estaba la dehiscencia, este paciente tenía 2, y realmente con el robot, posicionamos el robot en la distancia número 1, en la distancia número 2, pasamos un alambre guía, el catéter no se mueve, con lo cual uno puede llegar a esas localizaciones sin ningún problema. Otro caso, este paciente tenía una válvula protésica mecánica de St. Jude, igualmente tenía una dehiscencia aquí, el robot se aparca ahí, a través del robot uno pasa un alambre guía y se puede hacer ya lo que haga falta. Para concluir, está claro que los sistemas de navegación remota nos pueden ayudar a hacer más expeditivos con el mapeo y evaluación de sustratos complejos. En mi opinión, el estereotaxis ayuda y tiene una capacidad muy buena de manipular el catéter y llevarlo a donde uno quiera, pero su capacidad ablativa es limitada. El Hansen también provee de una manipulación efectiva, intuitiva del catéter y una excelente estabilidad y realmente se ablaciona muy bien con él. Pero bueno, hay un riesgo potencial de complicaciones con él. Y desde luego, que como todo, las preferencias individuales y las expectativas individuales son lo que van a determinar qué sistema use uno. Muchas gracias.